Bienvenidos sean todos a esta defensa de la influencia de la usabilidad de los wallets y la reducción de costos en la tasa de adopción transfronterizada de activos digitales, sus factores determinantes de la inclusión financiera. ¿Quién habla? Mónica Blanco. La economía digital ha incrementado de una manera muy rápida y lo vimos más que todo en lo que fue pandemia, cuando estábamos confinados en casa y teníamos que mantener nuestra economía en nuestros países. Esta rompió fronteras y no muy específicamente aquí en Venezuela tuvimos que emerger a esta tecnología de las criptomonedas por la crisis que tenemos, la inflación que tenemos, aquellas restricciones, para ustedes contar, también los cambios actuales de una moneda extranjera que han influido mucho en nuestra economía. Han tenido que emigrar a la utilización de las wallets. Estas wallets, aunque están creadas para aquellas personas que no tienen bancarización, reduce muy poco, reduce lo que son los costos. Pero el inconveniente sucede cuando se usa, porque es como una tecnología que no está muy fácil de entender o accesible a un usuario común. Mucha de la gente, que sabiendo la ventaja que tiene lo que es los costos de comisiones comparados con la banca tradicional, pues no la utiliza. Debido a este inconveniente, permito leer cuál ha sido mi pregunta de esta investigación, que fue de qué manera la usabilidad de los wallets digitales y la reducción de costos transnacionales influye en la tasa de adopción transfronterizada de activos digitales como factores determinantes de la inclusión financiera. El objetivo de la investigación, me permito leerlo, el general, es determinar la influencia de la usabilidad de los wallets digitales y reducción de costos transnacionales en la tasa de adopción transfronteriza de activos digitales como factores determinantes de la inclusión financiera. En casos específicos tenemos evaluar el nivel de usabilidad percibida de las wallets digitales por parte de usuarios actuales y potenciales que realizan transacciones transfronterizas con activos digitales, identificando las principales barreras de interacción y experiencia de usuario. Luego se va a analizar la estructura de costos transnacionales asociadas a las operaciones transfronterizas con activos digitales, comparándolos con los costos de los mecanismos tradicionales de transferencia internacional para determinar si existe una ventaja competitiva real. Luego se va a establecer una relación entre el nivel de usabilidad de las digitales y la tasa de adopción fronteriza de activos digitales, con énfasis en poblaciones no bancarizadas o subbancarizadas. Luego se va a examinar la interacción entre los factores de usabilidad y reducción de costos en la decisión de adopción de activos digitales para operaciones transfronterizas, identificando los efectos sinérgicos, compensatorios o mediadores entre ambas variables. Y luego se va a determinar el grado en que la adopción transfronteriza de activos digitales contribuye a mejorar los indicadores de inclusión financiera en las poblaciones de objeto de estudio. Intentar esta investigación, los autores Sabino, Hernández y Batista determinan que una buena estructura de la investigación tiene que ser coherente cuando coincidan conocimientos que han sido estudiados de manera fragmentada, es decir, dividida, como es el caso de la usabilidad de la tecnología y el costo de las transacciones. Para ello vamos a contar más resaltantes con algunos antecedentes que nos acercan a mi investigación. En el caso en Venezuela, en Trujillo, el autor Ricardo Mendoza en el 2024, con su título de investigación Mecanismo alternativo de pago transfronterizo y su incidencia en la inclusión financiera en la MIPYME en la región capital de Venezuela. Recordemos que las MIPYME son empresas creadas recientemente, pero están conformadas por 1 o 10 personas. Como son creadas recientemente, la banca tradicional no le da a veces ni inversión ni lo de manera tomados en cuenta. Por eso ellos miran esta nueva tecnología de las criptomonedas, pero por
desconocimiento realmente a la usabilidad de las wallets, la gente mantiene, para mantener, sobre todo estas empresas que son creadas por un montón muy pequeño, por muy pocas personas, no quieren tener riesgo alguno a nivel financiero, pues siguen manteniéndose en la banca tradicional. Según este autor, el 70% de reducción de los costos transfronterizos. Pero como todo, la gente hasta que no sepa usar no sepa usar la nueva tecnología de las criptomonedas, obviamente no va a emigrar a esta nueva alternativa. Igual lo vemos en la parte internacional, cuando en Colombia precisamente González Sánchez Morales en 1923, en su trabajo titulado Análisis de los factores determinantes de la adopción de billeteras digitales para transferencia transfronteriza e inclusión financiera de Colombia y México, siendo hallazgos de estos autores, significa que sí, es verdad, la reducción es totalmente comparable a la tradicional, es bastante reducción. Pero como todo, si las personas no se le inculcan la confiabilidad para usar las wallets, no van a emigrar de manera masífica a esta nueva tecnología. Para respaldar nuestra investigación tenemos una base teórica, vamos a utilizar 3 de ellas. Una es la aceptación de la tecnología con el modelo de aceptación tecnológica, y el otro el modelo de aceptación y uso de tecnología. ¿Qué nos permite esto? Si la interfaz de la wallet es fácil y clara, el usuario va a estar confiado en usarlo. Luego, difusión de innovaciones. Aquí Roger nos determina que la tecnología se adapta según a la atención de la rapidez y los menores costos que tenga. Es decir, si la wallet percibe con dificultad, ni por muy reducción que tenga los costos de transfronterizos, la gente no lo va a usar y hace un freno, ¿verdad? Y tenemos la teoría de costo de transacciones, que esto es cómo se percibe la estructura económica real del ciclo operativo. Si el costo de toda la operación es accesible a la finanza del usuario, obviamente la va a recomendar y la va a seguir usando. La metodología utilizada fue el enfoque mixto. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, no solamente es obtener unos números y escuchar expertos, sino combinar ambas, ¿verdad?, para que nos dieran respuestas más concretas y útiles para la investigación. Fue en este caso traer una encuesta, ¿verdad?, manera lo cuantificarlo, y el momento de interpretar los datos, pues teorías, creando con los conocimientos de expertos, darle una respuesta más acertada al fenómeno que se está investigando. Pues. Obviamente fue un diseño de campo que nos permitió verificar cómo actúa el fenómeno en lo real, en lo palpable. ¿Okay? Se utilizó un instrumento con escala de Likert con 5 opciones, que fue totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Para ello usamos una muestra de 35 personas. Se buscó de que 13 de ellos tienen conocimiento amplio de lo que son las criptomonedas, ¿verdad? Ya tienen más de 5 años utilizándolas en su día a día, y a personas que usan la wallet, en este caso las criptomonedas, de manera muy frecuente o semifrecuente para hacer las transacciones transfronterizas. Entre los datos tenemos aquí la población que se le hizo el estudio. Estas 35 personas, el género masculino fue el que predominó más. Entre las comprendidas de toda la población fue de un 34% de 25 a 35 y 36 a 45 años de un 29%. Eso quiere decir que ese intervalo
es el que más usa en nuestra encuesta este tipo de herramienta electrónica. Si nos vamos a las variables, que en este caso es la usabilidad de las wallets, una de las preguntas, ¿verdad?, que fue la navegación dentro de las wallets, ¿es intuitiva o comprensible? Vemos que un 43% está de acuerdo y un 26% de esa muestra está totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere decir Anice? Cuando un sistema que se va a implementar es fiable, es confiable para el usuario, él lo va a seguir utilizando. ¿Okay? Para nuestros encuestados, un 79% dice que sí, sigue usando las wallets. En el caso de la variable de los costos, la tasa de adopción de transfronteriza, podemos determinar que la relación de costo-beneficio de usar wallets digitales para envío internacional es favorable. Vemos que un 74% está de acuerdo, con un 34% que dice que está de acuerdo y totalmente de acuerdo un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Si la teoría de utilidad esperada, esto beneficia a tomar unas decisiones de qué herramienta usarla, basándose en lo financiero, obviamente que van a escoger a la wallet. En el caso de la inclusión financiera, ¿verdad?, se les preguntó si consideran que los activos digitales contribuyen a reducir la desigualdad en acceso a servicios financieros. Vemos que un porcentaje del 74% está en acuerdo, uno de ellos está fragmentado, el 34% está de acuerdo y totalmente de acuerdo el 40%, disculpen. Entonces podemos determinar con este análisis que si incluimos esto en nuestra finanza, ¿verdad?, a los servicios financieros nos va a permitir tener una reducción de costo impresionante. Entonces, la nueva tecnología, sabiéndola implementar, nos va a ayudar o nos va a garantizar dar respuesta inmediata a lo financiero, ¿verdad?, y traspasar la frontera, que es una de las cosas que se logra con este tipo de tecnología, que no tenga limitaciones, que en cualquier parte del mundo se pueda usar. Incluir de nuestra investigación tenemos la usabilidad y experiencia del usuario. Aquí, sin dudarlo alguna, la autonomía la tiene el usuario. Aquí no hay intermediario que venga a intervenir en las transacciones. Solamente el usuario, al momento de hacer la transacción, con el usuario final, pero todo lo que necesita el usuario. No hay intervención alguna de otra tercera persona. En cuanto a la eficacia y reducción de costos, podemos concluir que el porcentaje es significante a utilizar este tipo de herramienta a la manera de hacer transacciones transfronterizas. Va a ayudar efectivamente a reducir aquellos costos de comisiones tan importantes en nuestro bolsillo. Vamos a ver un ejemplo habitual, pues, para recrear lo que es esto de la utilización tanto de la banca tradicional como en las wallets. Pongamos un ejemplo. Tenemos $500. Debo enviárselo, estando aquí en Venezuela, a una persona que está específicamente, vamos a poner, en España. Resulta que como nuestro país tiene algunas restricciones a manera de transferir a nivel internacional, tengo que utilizar la banca. Para utilizar la banca, eso Correa, de que me va a cobrar un 35 a $40 de comisión. ¿Okay? Y su momento de llegar al cliente usuario, a mi cliente final, va de 3 a 5 días hábiles. En cambio, si yo utilizo las wallets, ¿verdad?, solamente me siento en mi computadora, a través con la wallet, de preferencia, mando esos $500, ¿verdad? Si es la misma
misma plataforma, esta me va a cobrar de 0 a $1 promedio. Y nada más en segundos, minutos, le llega a la otra persona. ¿Ven la diferencia? ¿Ven por qué es a veces atractivo utilizar tecnología? Para que todo sea, ahorramos costos, lo tenemos inmediato, ¿verdad? Y no tenemos la preocupación que tenemos en nuestro país, que para adquirir algo debemos utilizar mecanismos de intermediarios y el costo se nos incrementa. Va a ser más caso, más vivido en la empresa. Actualmente en mi empresa yo trabajo en CBC Soluciones, una empresa de telecomunicaciones, ingeniería. Se ha visto la necesidad de migrar a esta tecnología. Obviamente sabemos las razones. El comienzo de año fue bastante fuerte y lo que ha sido lo del terremoto, pues obviamente la economía a través de nosotros, la empresa, se ha tenido que paralizar. Hemos buscado ahorita alternativas de emigrar a esta wallet o esta tecnología de criptomonedas. Un ejemplo. Nosotros tenemos un proveedor, como vamos al mercado internacional, tuvimos que obtener una mercancía en Europa, en España. Resulta que esa nos salía mucho más económica que está en nuestro país. Que resultó, pero para poder hacer la transacción de adquirir ese producto y no traerlo en Venezuela, porque no va a estar en Venezuela, hacia otro lado, tuvimos que usar lo que era cuenta en dólares y en euros, que los cuales no nos permiten hacer transferencias directas a España. Tuvimos que adoptar la tradicional. Estamos hablando de más de 300.000 millones de bolívares. Como pasó por el Banco Central de Venezuela, a través de nuestro Banco Digital de Trabajadores, las comisiones bancarias, siempre nos las cobran, nos produjo un deducible de 900.000 bolívares, más el valor alto, porque ahora entró en vigencia, está en el mes de agosto, entró en vigencia nuevos incrementos en lo que es el bancario. 127 bolívares tuvimos que pagar por un valor alto, porque a partir de 1.000 bolívares es considera un valor alto y se debe pagar una comisión. Pero a todas estas de la comisión internacional nos están cobrando 960.000 bolívares. Sacando cálculo, estamos hablando de que fueron más de $2.500 lo que estamos nosotros colocando de más al pago que inicialmente estamos efectuando. Y sin contar que como no teníamos euros, la persona intermediaria nos cobró una cotización de euros, no solo que está en el Banco Central, sino lo que nos pudo dar. Y como era de confianza, tuvimos que optar a comprar los euros que no estaba vendiendo. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que al momento de yo poderle facturar a esta tercera persona, a este proveedor, a este cliente, cuánto le debo cobrar? Porque todas esas comisiones que a mí me influyeron tengo que colocárselo, ¿verdad? Entonces, ¿es competitivo esto? Lastimosamente, hasta la fecha, la persona que tenemos confianza en Europa, que ha utilizado esto a nivel como institución, ya que los que se dieron el estudio, las muestras de estudio, no han utilizado este tipo de tecnología a nivel institucional, solo ha sido nada más a lo local. Y el señor, también por respaldo, me dice que tampoco ha utilizado lo que son las wallets institucionales, que sí, a manera de protección, ¿verdad? Cierto, el costo varía un poquito más, pero él, como tiene
ya sus wallets la usan, como son empresas propias, pues las usa directamente como un proveedor, pero en unas cantidades no ha usado esa cantidad que nosotros hemos utilizado. Estamos ahorita en investigación con este acercamiento, les digo, porque en esta investigación me permitió ahora inculcar a la parte de la empresa, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacer los estudios y la confiabilidad que nos tiene, debido a que no todo el mundo lo hace o se arriesga una cierta cantidad de dinero a hacer a lo que es la wallet, ¿verdad? Y los expertos que utilicé en esta ocasión no han utilizado esa misma cantidad. Lastimosamente yo tampoco he podido tener una wallet como tal por costos, y bueno, pero en un futuro poderla usar porque ve que los beneficios que tiene. Y bueno, vamos a ver si en Dios mediante, si para el otro año, viendo las alternativas, seguimos la tradicional y que los costos de estas transacciones sean reducidos. Mis recomendaciones después de esta investigación es a los desarrolladores o proveedores wallet que mitiguen los errores en las transferencias, o utilizar mecanismos que permitan más la verificación de estas transacciones, ¿verdad? Y de alguna manera también muy coloquial, ¿verdad? A veces sé que es una tecnología que por prevención utiliza muchos caracteres, pero también tienen que recordarse que muchos usuarios no tienen esa misma implementación que tiene el desarrollador, entonces tienen que buscar la manera de que esas protecciones sean de manera más cómoda para el usuario. En cuanto a las instituciones financieras y empresas del sector fitness, ¿verdad? Es invitar a hacer modelos híbridos que permita que emerjan la banca tradicional se someta también a lo digital, porque vamos ahí para allá, vamos todos, pues. Entonces, de manera de que pueda recubrir o se pueda enlazar la banca tradicional con este tipo de tecnología que no está aislado, ¿verdad?, a las realidades. Entonces, de manera es que realizan un modelo híbrido con sus diferentes conocimientos. Ya la banca tradicional sabe, y así reduce un poco los costos de transferencias, de comisiones, ¿verdad? Y la gente se le hace más fácil, más confiable utilizar esta tecnología. Las regulaciones de política. Para nadie es un secreto que este tipo de regulaciones no existe una como tal que regule, porque si yo voy a invertir una cierta cantidad de criptomonedas, yo necesito que me respalde algo legalmente. Lastimosamente, a nivel mundial, como ha surgido, no hay regulaciones en los países como tal, no en su mayoría, que respalde, que se sienta la gente confiable en utilizar este tipo de herramientas. Y obviamente cada país coloca políticas necesarias. Lo vamos a ejemplo como fue el petro en Venezuela, una buena alternativa, pero a pesar de sus regulaciones no se pudo implementar. Y a las academias de investigación, bueno, las invito a que mis casas de estudio y todas las demás universidades se evoquen a la investigación de estas herramientas, porque el potencial venezolano es grande y no hay duda que cada uno va a querer investigar y mejorar para el beneficio de nuestra nación. Y no más concluyo con este pensamiento, el cual me permito leer, y dice: investigar no es solo acumular conocimiento, es el acto de soberanía más profunda que tiene una nación, porque un país que no cuestiona su realidad está condenada a importar el futuro de otros diseños. Pero uno que investiga, transforma sus propios diseños en la riqueza, la innovación y la libertad de su gente. ¿Qué más quisiéramos que nosotros, con tanta
calamidades y con tanto potencial venezolano podemos nosotros con las investigaciones dar un aporte para que nuestra asociación surja de manera efectiva con las adversidades que está presentando actualmente, podamos ser una potencia. No una potencia por dinero, una potencia de nuestras raíces como somos los venezolanos. Y bueno, cabe destacar que hasta ahí mi investigación.